Considerada una auténtica joya del cine de oro mexicano, Dos tipos de cuidado sigue ocupando un lugar privilegiado en la memoria y el corazón del público. Bajo la dirección magistral de Ismael Rodríguez, la película logró una fuerza emocional y cinematográfica que ha trascendido generaciones. Aunque gran parte del rodaje se llevó a cabo en los estudios Churubusco, la producción también recurrió a locaciones reales que aportaron una profundidad visual invaluable. El 4 de agosto de 1952 comenzó oficialmente la filmación en una de esas locaciones, el legendario Rancho del Artista, situado en lo que hoy conocemos como la esquina de Avenida Coyoacán y Matías Romero, en la Colonia del Valle. En aquella época, este lugar era un vasto espacio cultural que ofrecía escenarios naturales y arquitectónicos perfectos para la ambientación rural de la cinta. Contaba con amplios patios, jardines, portales, salones de baile, capillas y áreas abiertas donde solían celebrarse fiestas, danzas, charreadas y eventos artísticos, lo que lo convirtió en un escenario clave durante el rodaje. Una fotografía detrás de cámaras, tomada durante esos primeros días de filmación, muestra a Ismael Rodríguez junto a Pedro Infante y Jorge Negrete, capturando un momento histórico en el mismo rancho del artista, testigo de una de las colaboraciones más legendarias en la historia del cine nacional. Otra de las escenas donde se filmó la película es en el Parador Covadonga, una gasolinera de Pemex, que, sorprendentemente, continúa en operación casi sin cambios desde hace más de medio siglo. Este parador se ubica en el kilómetro 47 de la carretera libre a Cuernavaca, dentro del estado de Morelos, y a solo 1,5 kilómetros con el límite de la alcaldía Tlalpan. El cerro que se observa en la parte superior al fondo de la imagen antigua corresponde al volcán Tesoyo, el cual marca el límite entre Morelos y Tlalpan. La parroquia de San Jacinto se mantiene prácticamente igual que en aquellos años. Es un sitio lleno de historia y belleza, ubicado en Plaza San Jacinto, 18 bis, en San Ángel Álvaro Obregón, en la Ciudad de México. Visitarla es, sin duda, una forma de viajar al pasado y sentir el espíritu de la cinta. En la finca Santa Inés, donde se filmó la célebre escena de las coplas entre Infante y Negrete, una de las secuencias más emblemáticas del cine mexicano. Lamentablemente, este sitio ha sufrido transformaciones profundas y ya no queda rastro de lo que se observa en la película. El lugar, que alguna vez también fue prisión de José María Morelos, se encontraba sobre Avenida San Fernando, entre Magisterio Nacional y Matamoros. La residencia situada en Risco 240, en la colonia Jardines del Pedregal, fue escenario en 1952 de la película El Inocente, protagonizada por Silvia Pinal y Pedro Infante. Fue la casa del doctor Federico Gómez, quien creó el Hospital Infantil. Esta casa, diseñada por el reconocido arquitecto Francisco Artigas, llegó a ser un referente de la arquitectura moderna de su tiempo. Sin embargo, la casa fue demolida y transformada, quedando solo en la memoria del cine y de quienes la conocieron. Así luce hoy en día. Durante el rodaje de El Padrecito, en 1964, Cantinflas y su equipo eligieron como escenario el icónico pueblo de San Miguel de Allende, en Guanajuato. Una de las locaciones más destacadas fue la iglesia de San Francisco, cuyas escenografías reales brindaron autenticidad a las escenas centrales del filme. Más de 6 décadas después, esa misma iglesia sigue en pie, conservando su arquitectura barroca y su majestuosidad, convirtiéndose en un testigo vivo de aquella producción. Su presencia, tal como aparece en pantalla, se mantiene prácticamente inalterada, recordándonos el valor histórico y cultural que adquirió gracias a su aparición en la gran pantalla. En 1947 se estrenó Los Tres García, una comedia romántica dirigida por Ismael Rodríguez, con figuras emblemáticas como Pedro Infante, Sara García, Abel Salazar y Marga López. Aunque la historia está situada en San Luis de la Paz, Guanajuato, parte de la filmación se llevó a cabo fuera de ese escenario.
Una de las escenas clave se grabó en la parroquia de San Pedro Apóstol, ubicada en la avenida Juárez Coajimalpa de Morelos, en Ciudad de México. Esta iglesia, edificada en 1818 por frailes dominicos, ha permanecido casi intacta a lo largo del tiempo, con su sobria fachada de piedra, arcos de medio punto y estilo clásico, que incluso hoy es posible reconocer en las secuencias del filme. Décadas más tarde, en 1966, este templo recibió trabajos de restauración, y en 1994 fue declarado Patrimonio Histórico por el INAH, reconociendo su valor cultural y arquitectónico. Hoy en día, además de ejemplificar el patrimonio arquitectónico, la parroquia alberga un museo dedicado a Pedro Infante, el Centro Cultural Nacional Pedro Infante. Este museo exhibe vestuarios, artículos personales del ícono del cine mexicano, manteniendo viva la memoria de su legado cinematográfico. En 1948, durante el clásico Ustedes los ricos, una feroz pelea entre Pepe el Toro y el Tuerto tiene lugar sobre la azotea de un edificio que marcó época, el entonces imponente inmueble de la Comisión Federal de Electricidad, en Avenida Juárez y Humboldt. A lo largo de los años, la estructura perdió niveles y fue abandonada por inseguridad estructural, hasta convertirse hoy en un edificio gris, silencioso y reclamado por el Sindicato Mexicano de Electricistas. Lo que una vez fue telón de una de las escenas más recordadas del cine, aparece ahora transformado, pero vivo en nuestra memoria colectiva. En 1948, durante el rodaje de Nosotros los Pobres, Ismael Rodríguez eligió una vecindad auténtica en la colonia Doctores de la Ciudad de México para reflejar el entorno humilde de Pepe el Toro. Aunque los exteriores conservan una atmósfera cruda y real, los espacios interiores fueron armados en estudio para recrear el hogar y el taller del protagonista. Esa mezcla de locación real y ambientación de estudio permitió que la película alcanzara su poderosa carga emocional y social. La mansión donde se filmó la famosa película, El Ángel Exterminador, se encuentra en Polanco, en la entonces Avenida Rocafuerte, que hoy es la calle Homero número 1109, entre Calderón de la Barca y Edgar Allan Poe, una residencia majestuosa que reflejaba la opulencia de la élite de la época. Su dueño era Maximino Ávila Camacho, hermano del expresidente Manuel Ávila Camacho. En 1942 la mandó construir. Con sus 5.400 metros cuadrados, amplios salones, paredes de mármol y escaleras ceremoniales. El deseo de Luis Buñuel era rodar su película en Francia, para captar la esencia de la burguesía europea. Pero entre Silvia Pinal y su entonces esposo, Gustavo Alatriste, quien fue el productor, lo convencieron para filmarla en México. Buñuel quedó maravillado con la casa, quien la consideró ideal para dar vida a su historia surrealista. En 1962, la casa se convirtió en un personaje más de la película, aunque buena parte de las tomas interiores se hicieron en los estudios Churubusco. Gracias a la fotografía de Gabriel Figueroa, podemos ver varias tomas de la casa. Se observa la llegada de los invitados a la mansión. El encuadre, que incluye a las personas y el automóvil, aporta una clara dimensión al imponente pórtico de entrada. Luego, aparece el vestíbulo principal, cuando los protagonistas cruzan el umbral para adentrarse en la velada que marcará el inicio de la historia. En su interior, todavía se distingue la imponente escalera de 2 aguas y el piso por donde, en la película, subieron los borregos y el oso que Buñuel incluyó en varias escenas como símbolos enigmáticos y desconcertantes. Aún puede apreciarse el vestíbulo por el que ingresaban actores como Enrique Rambal y Lucía Gallardo, acompañados de Silvia Pinal, Claudio Brook, Ofelia Guilmain, Augusto Benedico y Jacqueline Andere, entre otros. Después del rodaje, la propiedad inició su transformación. En la década de 1970,
fue adquirida por Raúl López Sánchez, exgobernador de Coahuila, cuya esposa decidió fraccionar el terreno para levantar casas y departamentos. La residencia original, que antes eran oficinas de seguros, quedó rodeada por nuevas construcciones y hoy funciona como la Casa Club para los departamentos construidos en los antiguos jardines de la propiedad, aunque su fachada original aún se conserva. En 1983, la casa también fue utilizada como escenario en la película The Falcon and the Snowman, que en México se llamó Juego del Halcón. Los actores Sean Penn y Timothy Hutton. Aunque su futuro resulte incierto, el valor histórico y cultural de esta mansión permanecerá intacto en la memoria de quienes reconocen su trascendencia dentro de la historia del cine mexicano. La película El Gran Calavera inició su rodaje en los estudios Tepeyac. Una comedia dirigida por Luis Buñuel y protagonizada por Fernando Soler, Rosario Granados y Rubén Rojo. Se filmó en 1949. Una de las últimas escenas se filmó en la parroquia de la Sagrada Familia. Durante la escena de la boda, el discurso machista del sacerdote que intenta casar a Virginia es interrumpido por la voz de Pablo al micrófono. Arrepentida, sale corriendo para irse con el amor de su vida. Hoy en día, la parroquia de la Sagrada Familia, situada en la calle Puebla, número 144, Roma Norte, sigue en pie y es un referente arquitectónico e histórico de la colonia. Conserva su fachada imponente, vitrales y detalles neogóticos, de modo que cualquiera que visite el lugar puede imaginar aquel rodaje de finales de los años 40. Entre los límites de Gustavo A. Madero y Tlalnepantla, se levanta majestuoso el Acueducto de Guadalupe, una obra colosal construida en el siglo XVIII con el propósito de llevar agua hasta la villa. Con sus más de 2000 arcos alineados, como una interminable serpiente de piedra, llegó a ser uno de los acueductos más extensos de la Ciudad de México y en 1932 fue reconocido oficialmente como monumento histórico. Este sitio no solo encierra siglos de historia e ingeniería colonial, también guarda un lugar muy especial en la memoria del cine. Durante la época de oro del cine mexicano, sus arcos y senderos se convirtieron en escenarios inmortales que dieron marco a varias películas protagonizadas por Pedro Infante, nuestro eterno ídolo de Guamúchil. Aquí se rodaron escenas memorables de clásicos como Los Tres García, en 1947, Los Tres Huastecos, en 1948, La Mujer que yo perdí, en 1949, y El Gavilán Pollero, en 1951, cintas que hoy forman parte del patrimonio cultural y sentimental de México. Aunque el tiempo, el crecimiento urbano y la modernidad han transformado el entorno, el acueducto aún conserva esa aura que transporta al pasado. Cada arco parece susurrar recuerdos de aquel cine que llenaba de emoción las salas y de orgullo al pueblo mexicano. Este lugar sigue siendo un puente entre la historia arquitectónica de la ciudad y la memoria fílmica de una época irrepetible que consagró a Pedro Infante y a tantos otros como leyendas del celuloide. La imponente residencia que dio vida a la mansión de la familia Valverde en Escuela de Vagabundos, protagonizada por Pedro Infante y Miroslava, se localiza en Calzada de Tlalpan, número 1978, Colonia Country Club, en Coyoacán, Ciudad de México. Este espacio, parte del histórico Club Campestre, fundado en la década de 1920, ha sido escenario de reuniones sociales, actividades culturales y, por supuesto, memorables rodajes cinematográficos. Su arquitectura señorial y sus cuidados jardines aportaron el aire de elegancia y sofisticación que requería la trama de la película. El director, Rogelio A. González, y el productor Fernando de Fuentes buscaban una locación que reflejara la opulencia de una familia acomodada, y tras una cuidadosa búsqueda, encontraron en el Club Campestre la opción ideal.
Gracias a un acuerdo con sus propietarios, la residencia se convirtió en el set principal de la cinta. El rodaje se realizó en 1954 y la película se estrenó el 27 de enero de 1955. El Club Campestre de la Ciudad de México fue inaugurado a inicios del siglo XX, pero la Revolución Mexicana interrumpió sus actividades. El lugar fue saqueado, muchos inversionistas retiraron su capital y el sitio cerró. Años después, el empresario Harry Wright lo reabrió, impulsando la práctica del golf y convirtiendo al recinto en un centro social de gran prestigio. Wright también promovía proyecciones de películas deportivas y de otros géneros, y más tarde estableció una alianza con los estudios Churubusco, lo que consolidó al club como locación para distintas producciones de la época de oro. Hoy en día, la casa sigue siendo parte del Club Campestre y ha sido preservada con esmero. Aunque se han realizado remodelaciones para adaptarla a usos contemporáneos, mantiene intacto gran parte de su arquitectura original y el encanto que la convirtió en un ícono cinematográfico. Actualmente, el inmueble se utiliza para eventos sociales y actividades privadas del club, pero al recorrerlo, todavía es posible imaginar las escenas en las que Pedro Infante y Miroslava llenaron de magia la pantalla grande. La familia Pérez es una comedia mexicana de 1949 dirigida por Gilberto Martínez Solares y protagonizada por Joaquín Pardavé y Sara García, sobre una familia de clase media que enfrentan los desafíos económicos y sociales de la época. El lugar donde se filmó la entrañable película fue en el edificio de la calle Díaz Covarrubias, número 14, en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Este inmueble, situado muy cerca de las calles Serapio Rendón y Rosas Moreno, aún se conserva en pie, convirtiéndose en un testigo silencioso de una de las comedias más recordadas de la época de oro del cine mexicano. El edificio, de estilo sobrio y funcional, fue elegido por su ubicación céntrica y por reflejar con naturalidad la vida urbana de la clase media capitalina de mediados del siglo XX. A través de sus pasillos y departamentos se desarrollaron varias de las escenas que marcaron la historia de la familia protagonista, aportando realismo y cercanía a la trama. Macario es considerada una auténtica joya del cine mexicano, una obra que trascendió su tiempo y se consolidó como un referente cultural, a pesar de haberse estrenado en 1960, cuando la llamada Época de Oro ya había concluido. Su valor histórico, narrativo y visual sigue vigente. La dirección estuvo a cargo del talentoso cineasta chihuahuense Roberto Gabaldón, quien logró plasmar una atmósfera única. Aunque algunas secuencias se filmaron en los emblemáticos estudios Churubusco, la mayor parte de la cinta fue rodada en escenarios naturales y arquitectónicos del encantador pueblo de Taxco Guerrero, cuyo entorno colonial le dio un carácter visual inconfundible. El legendario Ignacio López Tarso fue quien encarnó magistralmente al personaje principal, Macario. Su actuación no solo lo consagró como uno de los grandes actores del país, sino que lo colocó en la historia del cine mundial al protagonizar la primera película mexicana nominada al Premio Oscar en la categoría de Mejor Película Extranjera. Los escenarios elegidos para dar vida a Macario no solo embellecieron la narrativa, sino que la envolvieron en un halo de misticismo que aún sigue cautivando. Entre callejones empedrados y construcciones coloniales, se rodaron diversas secuencias durante los meses de septiembre y octubre de 1959. Otro de los escenarios más emblemáticos de la cinta es la majestuosa iglesia de Santa Prisca, una joya del barroco novohispano que corona el centro de Taxco. Esta maravilla arquitectónica fue utilizada en diversas escenas clave del filme, contribuyendo no solo a la ambientación. La película supo aprovechar la grandeza del templo para reforzar visualmente el conflicto espiritual de su protagonista. Hoy en día, Santa Prisca continúa siendo un símbolo de devoción religiosa, pero también un ícono cultural y turístico.
A diario, recibe no solo a fieles, sino a viajeros y admiradores del cine y la arquitectura, fascinados por su historia, su estética y por haber sido testigo de una de las obras más importantes del cine mexicano. Cuando Macario fracasa en su intento por salvar la vida del hijo del virrey, se ve obligado a huir y se interna en lo profundo del bosque, buscando un escondite. En su desesperación, se refugia en una caverna, sin saber que ha entrado en un lugar sagrado y temido, la Gruta de la Muerte. Ahí, la figura de la parca lo recibe con serenidad, como si lo hubiera estado esperando. Estas escenas, cargadas de simbolismo y dramatismo, fueron filmadas en las imponentes grutas de Cacahuamilpa, ubicadas entre los municipios de Taxco y Pilcaya, en el estado de Guerrero. Gracias a su belleza natural y a su importancia histórica, hoy forman parte de una de las zonas turísticas más visitadas del país. El misticismo que emanan, potenciado por su uso en esta icónica película, sigue cautivando tanto a turistas como a cinéfilos, que reconocen en ellas el escenario perfecto para una historia que explora la vida, la muerte y lo inevitable del destino humano.